No, hola hermanos y hermanas, nos encontramos una semana más aquí para poder conversar acerca del libro Mormón, del plan Ven Sígueme. Esta semana correspondía que estudiáramos Tercer Nefi del 1 al 7, esos capítulos. Y bueno, la semana pasada estuvimos conversando acerca de Samuel en la manita, el profeta, y, y vamos a ver hoy día, bueno, qué pasa después de lo que él, cierto, profetizó respecto a señales, respecto a en relación a la venida del Salvador, al nacimiento del Salvador. Bueno, son tiempos muy difíciles en el libro Mormón, especialmente son tiempos eh, para los creyentes en Jesucristo, bastante como raros porque las señales que había anunciado Samuel en la manita se estaban cumpliendo. Por lo tanto, eran tiempos fantásticos, pero a la vez también de mucha preocupación, de persecución, de personas que no creían, que no tenían ninguna convicción de lo que iba a pasar y estaban esperando. Eh, Eran tiempos de mucha angustia para los creyentes, porque a pesar de todos los milagros que habían estado ocurriendo y ocurriendo, los incrédulos decían que el tiempo de la venida del Salvador ya había pasado. ¿Ya? Vamos a leer en Tercer Nefi 1:6, qué es lo que dice. Dice, esto es lo que hicieron, y empezaron a reírse de sus hermanos diciendo, he aquí, ya se pasó el tiempo y no se han cumplido las palabras de Samuel, de modo que han sido en vano vuestro gozo y vuestra fe concerniente a esto. Bueno, esas personas causaron gran alboroto por toda la tierra y fijaron una fecha para matar a todos los creyentes si no se cumplía la profecía. La señal, ¿cierto?, profetizada por Samuel, que era una noche sin oscuridad el día que naciera el Salvador. Y Nefi, profeta, hijo de Nefi, hijo de Lamán, Nefi, estaba muy afligido por lo que estaba pasando. Entonces, en Tercer Nefi 1:11 dice, y acaeció que es lo que hizo Nefi dentro de su aflicción, y acaeció que fue y se postró en tierra y clamó fervorosamente a su Dios a favor de su pueblo. Sí, aquellos que estaban a punto de ser destruidos por motivo de su fe en la tradición de sus padres. Y en el 12, y sucedió que todo ese día imploró fervorosamente al Señor, y he aquí la voz del Señor vino a él diciendo, alza la cabeza y sé de buen ánimo. Me encantó esto. Además, el título de la clase, con lo que empieza, alza la cabeza y sé de buen ánimo. Pues he aquí, ha llegado el momento, y esta noche se dará la señal, y mañana vengo al mundo para mostrar al mundo que he de cumplir todas las cosas que he hecho, declarar por boca de mis santos profetas. El Señor siempre cumple sus promesas, a través también las promesas que hace a través de los profetas, Él siempre las cumple. Y estaba cumpliendo. Y le dice a Nefi que se quede tranquilo, ¿ya? Que esta noche Él viene, ¿ya? En el 15 dice lo siguiente, en el versículo 15 del mismo 1. Y aconteció que se cumplieron las palabras que se dieron a Nefi, tal como fueron dichas, porque aquí, a la puesta del sol, no hubo oscuridad, y el pueblo empezó a asombrarse porque no hubo oscuridad al caer la noche. Se cumplen las palabras de los profetas. ¿Ya? Y además dice, y aconteció en el 21, y aconteció también que apareció una nueva estrella de acuerdo con la palabra. Se cumplió cabalmente lo que Samuel en la vanita, ¿cierto?, había profetizado. Todas estas cosas que pasan porque ellos estaban en un proceso, ¿cierto?, viendo milagros, de cumplimiento de profecía, pero también estaban con este grupo y un número importante de personas incrédulas que se reían de ellos, que no escuchaban a los profetas, no los querían escuchar tampoco. eh, y todas esas cosas debilitan la conversión. Cuando alguien se ríe de mí, por ejemplo, cuando ¿y tú qué? ¿Y por qué no tomas té? ¿Por qué no tomas café? No, es que
yo soy miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Bueno, o tal vez no digamos así, vamos a decir, no es que soy mormón o soy mormona. Y, pero, oye, pero ¿cómo no hay que tomar un poquito? O se ríen, tú eres fome, no tienes ni un brillo porque tú no cedes a las costumbres y a las prácticas que tienen otras personas. O, ustedes adoran a José Smith, oye, ustedes adoran a un hombre. Entonces, hay una serie de situaciones de la presión del mundo que a veces hace que nuestra fe se debilite, nuestra conversión se debilite. Especialmente cuando nosotros no creemos las palabras de los profetas y no somos obedientes además, ¿ya? Las burlas a las personas rectas también afectan, tal como pasó aquí en el libro de Mormón, lo que estaban viviendo los creyentes, los que creían en Cristo, ¿ya? Y que se convirtieron en tiempos muy difíciles, que tal vez nosotros no los hemos vivido, porque vivimos en un país donde tenemos libertad de poder practicar nuestra religión, no nos persiguen literalmente como se hizo con ellos, que lo llegaban a matar. Por lo tanto, podemos decir que la conversión no es un proceso fácil, es un proceso que requiere un esfuerzo diligente. Y dentro de todas esas cosas están lo que vivieron ellos en ese momento, porque Nefi podría haberse sentido totalmente deprimido con todo lo que estaba pasando, porque estaban amenazando a toda la gente que, oye, si no llegan las señales los vamos a matar a todos en ese día. Y no fue así, porque el Señor cumplió su palabra, ¿ya? Bueno, a partir de ahí Satanás se puso a trabajar, pero para endurecer el corazón de las personas, porque estaba furioso de que se hubiera dado cumplimiento a las profecías. Y en tercer Nefi 1, 29 al 30 dice, y también hubo causa de mucha tristeza entre los lamanitas, porque aquí tenían muchos hijos que crecieron y aumentaron en años hasta actuar por sí mismos. Y unos que eran soramitas los indujeron con sus mentiras y sus palabras aduladoras a unirse a esos ladrones de Gadiantón. Acuérdense que lo estudiamos, clases pasadas, los ladrones de Gadiantón eran los que andaban generando esta incredulidad y iban por toda la tierra eh, negando todo lo que tuviera que ver, ¿cierto?, con el Evangelio, con la verdad del Evangelio y de la venida de Cristo. Y así fueron afligidos también los lamanitas y empezaron a decaer en cuanto a su fe y rectitud por causa de la iniquidad de la nueva generación. ¿No les pasa a ustedes, bueno, que uno a veces piensa y dice, no, yo en mis tiempos no pasaban estas cosas? En mis tiempos, ¿cierto? Uno podía salir a la calle en la tarde, en la noche, y uno volvía sano y salvo a su casa. Hoy día, además, la juventud, el tema de la droga en nuestros tiempos tal vez no era como es ahora. Y hoy día la droga está instalada en todos los barrios, las poblaciones, especialmente en nuestro país. La delincuencia se ha tomado las calles. Entonces, es como estos ladrones de Gadiantón, ¿ya? Hacían su trabajo, su fechoría y asesinatos. Entonces, contaminan a la juventud. Los jóvenes hoy día de que si no nacen, no han tenido la oportunidad de nacer en una buena familia y nacen en una familia donde a veces los padres son alcohólicos, drogadictos, traficantes, no tienen ninguna oportunidad ni posibilidad a veces de conocer el Evangelio. Y es por eso que nosotros debemos cuidar tanto nuestra juventud. El elder Gordón, él dio algunos tips, yo se los mandé al WhatsApp del barrio y de la Sociedad de Socorro, donde dice que una de las cosas importantes para cuidar a la juventud es, uno, ayudar a fortalecer, dice, la fe de la nueva generación. ¿Y cómo se hace eso? Dice, ser más diligentes y atentos en el hogar, aunque parezca tan básico, diligentes y atentos en el hogar. ¿Y cómo se hace eso? Con las enseñanzas en el hogar, el estudio personal de las escrituras y en familia. Dice que también a veces no basta
con que programemos ir al templo o hablemos del templo, que dice que debemos permanentemente y frecuentemente estar yendo al templo. Nuestros hijos tienen que estar viendo la acción, el ayuno, que no solamente se quede en una conversación en la familia, sino que tiene que haber una práctica, ¿ya? El día de reposo. Hablamos del día de reposo, pero al final no cumplimos el día de reposo. Entonces, ¿qué están viendo nuestros hijos? Que solo somos puro bla bla y poca acción. No estamos cumpliendo. Entonces, él dice que esas cosas son las que ayudan a fortalecer la fe de esta nueva generación. Y a veces no lo estamos haciendo. Lo otro, o sea, en resumen, tener un fuerte modelo en el hogar, lo que dice él. Y después dice, bueno, de las tradiciones. Dice que debemos sacar de nuestras tradiciones, habla del tema de las redes sociales, habla de la pornografía, habla de que nosotros debemos preocuparnos y que no, eh, las malas tradiciones no desvíen la vida de nuestros hijos. Debemos enseñar a nuestros hijos. Bueno, esas son algunas de las cosas que dice y que, bueno, si hoy día pasa exactamente lo mismo que pasaba en el libro Mormón en aquella época. Lo mismo. Imagínense, además estaban a puertas de tener también, porque ya habían pasado muchos años. Después de eso pasaron muchos años y ellos se estaban preparando ya para la venida del Salvador. Y miren cómo estaban en este ciclo permanente que tenían los nefitas y la manita. ¿Qué más importante en la clase? Bueno, también pasa algo interesante porque dentro de todo lo que estaba pasando, en Tercer Nefi 2:12, dice lo siguiente: a raíz de toda esta persecución que están generando los ladrones de Gadiantón y las personas que se habían ido de la iglesia, se habían retirado de la clase, dice: por tanto, todos los lamanitas que se habían convertido al Señor se unieron a sus hermanos los nefitas y se vieron obligados para proteger sus vidas y a sus mujeres y sus hijos a tomar las armas contra aquellos ladrones de Gadiantón, sí, y también para preservar sus derechos y los privilegios de su iglesia y de su adoración a Dios y su independencia y su libertad. Estaba por sobre todo su independencia y su libertad, cuidar a sus familias, dice acá, ¿ya? Y por ningún motivo, y además era lo más importante, preservar la iglesia. Entonces se unieron nefitas y lamanitas en este fin frente a estas amenazas de los ladrones de Gadiantón. Y en el 14 al 16 dice también: y aconteció que, es algo que para que recordemos, y aconteció que aquellos lamanitas que se habían unido con los nefitas fueron contados entre estos, y les fue quitada su maldición, y su piel se tornó blanca como la de los nefitas. Y sus jóvenes varones y sus hijas llegaron a ser sumamente bellos, y fueron contados entre los nefitas, y fueron llamados nefitas, y así concluyó el año 13. ¿Ya? A raíz de eso es que fue quitada la maldición de los lamanitas. Parte de la razón por la que los nefitas pudieron vencer a los ladrones de Gadiantón, ¿cuál fue? Fue que unieron fuerzas con los lamanitas que se habían convertido, ¿cierto? Lo leímos recién. Y siguieron la dirección inspirada de Laconeo, de que se juntasen en Saraembla. En Tercer Nefi 3:22 dice lo siguiente. Dice: y sucedió que en el año 17, hacia fines del año, la proclamación de Laconeo había circulado por toda la superficie de la tierra y habían reunido sus caballos y sus carros y su ganado y todos sus hatos y rebaños y su grano y todos sus bienes, y se dirigieron por miles y decenas de miles hasta que todos hubieron llegado al sitio que se había señalado para que se juntasen, o sea, se congregasen, a fin de defenderse de sus enemigos. ¿Qué es lo que había pasado acá? Lo que había pasado era lo siguiente, ¿cierto? Que este hombrecito que le manda una cartita a Laconeo, el Gidiani, le manda una carta, una epístola, en Tercer Nefi 3,
está del 1 al 13, no la vamos a leer entera porque no alcanzamos acá, pero es interesante ver algunos aspectos de la carta, porque esta carta escrita a Laconeo yo les mandé a ustedes un video chiquitito que les puede ayudar más a entender, este hombre era el líder de los ladrones de Gariantón, y fue un intento de intimidar y engañar a los nefitas, ¿ya? Porque les dice cosas como esta, le dice, así empieza la carta: Laconeo, excelentísimo gobernador principal de la tierra, ¿ya? He aquí te escribo esta epístola y te doy el más amplio elogio por causa de tu firmeza y también por la firmeza de tu pueblo. Pura lisonjería. Si bien perseveráis como si os sostuviese la mano de un Dios y dice, de un Dios en la defensa de vuestra libertad. Después en el 3 le dice, y me parece una lástima, excelentísimo Laconeo. Después le dice en el 4, y yo conozco su indomable espíritu. Dice, y después en el 5 le dice, interesándome en vuestro bienestar por motivo de vuestra firmeza, en lo que creéis ser justo y vuestro noble espíritu en el campo de batalla. ¿A qué se parece esto? Se parece a la forma tan sutil que Satanás trabaja con nosotros, con cada uno de nosotros. Y hay que nos engañan. Y él pretendía engañar, ¿cierto?, a Laconeo, pero Laconeo no se dejó engañar. ¿Qué aprendemos nosotros de la reacción de Laconeo, el juez de los nefitas? ¿No? Que él tenía súper claro sus valores, sus principios y la fe en Jesucristo. Por lo tanto, él no se dejó engañar y él inmediatamente, porque le decía, oye, entrégame tus tierras, me tienen que entregar todo, si no los vamos a matar a todos. Pero Laconeo no se dejó engañar. Y él fue, a raíz de eso, que llama esta unidad, ¿cierto?, a congregarse para poder, ¿cierto?, para poder salir libres de esta presión y esta opresión que estaba ejerciendo este hombre Gidiani con el pueblo nefita. Entonces, cuando los justos se congregan, el Señor puede fortalecernos y protegernos. Entonces, ¿qué aprendemos de la reacción de Laconeo, juez de los nefitas? Porque él llegó y tomó a su gente, hizo que se juntaran todos y se atrincheraron en un lugar a esperar que estos hombres de los ladrones de Gariantón los fueran a atacar. Porque alguien le dijo, no, nosotros tenemos que, oremos para que, no, le dijo, ellos tienen que venir a nosotros. Y generaron una estrategia. Y les ganaron, los vencieron. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros de nuestros hogares y barrios lugares de refugio? Tal como logró hacer Laconeo con toda su gente que reunió, lamanitas y nefitas, que se juntaron para estar unidos. Es lo mismo que pasa cuando nos unimos. Por ejemplo, si juntamos muchos palos de lao, de madera, uno solo es súper fácil quebrarlo. Pero si juntamos mucho, cuesta, pero re mucho poder partirlo. Bueno, es lo mismo que pasa cuando nosotros estamos unidos como familia, unidos como barrio, cuando estamos congregados. Bueno, ahora, en este tiempo, yo lo asimilaba a lo que estamos viviendo en este tiempo de pandemia en que estamos encerrados en nuestras casas. Bueno, tiene que haber unidad, tenemos que estar congregados. ¿Y con qué propósito además? Bueno, tal como lo hacían ellos, en oración, en ayuno, cumpliendo, leyendo la Escritura, para poder mantener nuestra fortaleza unidos en nuestra casa y no también que tengamos episodios también de inestabilidad emocional, porque la unidad ayuda mucho, especialmente en la familia y también con los que nos rodean. Entonces, esto enseña que no debemos temer a Satanás. Laconeo fue valiente ya para enfrentar a estos hombres que eran terribles. Ustedes saben que ellos mataban a todos los que se cruzaban en su camino. Me gustó también en una parte de Cenefi 5, cuando aquí Mormón declara que él es discípulo de Jesucristo.
él estaba compendiando la historia de los nefitas y dice, y toma un tiempo para esto, dice, y aquí hago el registro sobre planchas que he hecho con mis propias manos, y aquí me llamo Mormón, llamado así por la tierra de Mormón, la tierra en la cual Alma estableció la iglesia entre el pueblo, sí, la primera iglesia que se estableció entre ellos después de su transgresión. He aquí, soy discípulo de Jesucristo, el Hijo de Dios. He aquí, soy discípulo de Jesucristo, el Hijo de Dios. He sido llamado por él para declarar su palabra entre los de su pueblo, a fin de que alcancen la vida eterna. Soy discípulo de Jesucristo. Usted es discípulo de Jesucristo. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se es discípulo de Jesucristo? Tal cual como dice aquí. He sido llamado por él para declarar su palabra entre los de su pueblo. Tenemos que compartir el evangelio. Tenemos que cumplir con nuestro llamamiento. Tenemos que ser obedientes, ¿ya? Después acá me gustaron algunas cosas que salían cuando ellos de nuevo empezaron a prosperar, empezaron a tener, dice, y a ser grande, y pasaron muchos años, ¿ya? Dice que había muchos comerciantes, muchos abogados, y empezó el pueblo a distinguirse por clases. Eso lo lograron hacer estos hombres, ya los ladrones Gadiantón siguieron estas personas trabajando para poder lograr su objetivo, que la gente dejara su fe. Y dice, y empezó el pueblo a distinguirse por clases según su riqueza y su oportunidad para instruirse. Sí, algunos eran ignorantes a causa de su pobreza y otros recibían abundante instrucción por motivo de su riqueza. Y así surgió una gran desigualdad en toda la tierra, de tal modo que empezó a deshacerse la iglesia. Sí, a tal grado que en el año 30 se deshizo la iglesia en toda la tierra, con excepción de entre unos pocos lamanitas que se habían convertido a la verdadera fe. Después dice, Satanás tenía gran poder al grado de incitar a los del pueblo a cometer toda clase de iniquidades e inflarlos de orgullo. Se vuelve a repetir el ciclo que vemos en el libro de Mormón respecto a nuestra vida espiritual, a la vida espiritual. Y dice aquí que hicieron convenio unos con otros, y ese convenio imponían los de la antigüedad, convenio que el diablo dio y administró para combinarse contra toda rectitud. Y desafiaron la ley, y dice, desafiaron la ley y los derechos de su patria, e hicieron convenio unos con otros de destruir al gobernador y de establecer un rey sobre la tierra a fin de que ya no se fuese libre. Bueno, mataron al gobernador, se deshicieron de todo, y ya no había reglamento, no había ley. Ellos se distribuyeron en tribus y empezaron a gobernar y administrarse de esa forma. Y Nefi dice, y Nefi ministró con poder y gran autoridad. Nefi siguió, a pesar de todo, él se mantuvo predicando. Y aconteció que se enojaron con él, sí, porque tenía mayor poder que ellos, pues no era posible que descreyeran sus palabras, pues tan grande era su fe en el Señor Jesucristo, que ángeles le ministraban diariamente. Yo pensaba, como reflexión de esta clase, yo no sé si nosotros habríamos sobrevivido a tiempos como eso. Porque se dan cuenta, ellos recibieron señales ya de la venida de Cristo, del nacimiento de Cristo. Y pasaron muchos años y ellos se olvidaron de los milagros que vieron y de las señales que vieron. Se olvidaron. Entonces, qué importante es que nosotros no olvidemos nuestras experiencias espirituales. No tenemos milagros hoy día, pero sí tenemos experiencias espirituales en nuestra vida y no debemos olvidarlas. Es por eso que a veces nos dicen que debemos tener un diario de vida para poder registrar y no olvidar nunca las cosas que vamos viviendo espiritualmente, para que cuando estemos débiles nos fortalezcamos. Yo sé, hermanos, que esta es la iglesia verdadera, que la lectura del libro Mormón nos ayuda a mejorar nuestras vidas y la de nuestra familia. No tengo ninguna duda de ello. Yo cada vez que leo y estudio más y cada vez encuentro más cosas que nos pueden fortalecer, que nos pueden ayudar, podemos ayudar a nuestra familia, a nuestros hijos. Aquí precisamente habla de la nueva generación de esa época. Ahora hablemos de la generación de esta época, que también está viviendo tiempos complejos. Yo sé que Jesucristo vive, no tengo ninguna duda. Sé que tenemos un profeta, el que nos guía, nos instruye, y sé que todo lo que Él ha profetizado se va a cumplir. Ellos estaban a la espera están a la espera de la venida de Jesucristo. En los próximos capítulos nos toca la parte
más fuerte y emocionante del libro de Mormón, con la venida de Jesucristo, con los nefitas, lamanitas, y preparémonos para esa lectura. Y comparto estas cosas con mucho amor en el nombre de Jesucristo. Amén.